señorías, voy a ser muy breve porque solo salgo para agradecer al patronato de la Fundación la distinción con que nos han dado. Pero no puedo menos de decir que me ha costado mucho trabajo saber el porqué de esta distinción y ni siquiera estoy seguro de haberlo conseguido. Porque yo comprendo que se hubiera honrado a los abogados defensores de esos asesinos, porque tiene que ser muy crudo aceptar las defensas de unos hombres que han producido una intensísima repulsa nacional, muchas manifestaciones, y con los que uno nunca puede estar de acuerdo. Y que sin embargo hay que defender, porque si los abogados nos negásemos a defender a este tipo de delincuentes que el forense psiquiatra que ha intervenido en el procedimiento, ¿cómo se llamaba? El doctor Andrade, no me acuerdo del nombre, dijo que eran unos terroristas muy peligrosos porque eran unos fanáticos. Defender a esta gente sí es mérito, ya digo, si no fuera porque los abogados defendemos a este tipo de gentes, España se poblaría de Guantánamo y se respetaría aquella figura no tan lejana de los consejos de guerra sumarísimo, sin intervención de abogados, que habían poblado con centenares de miles de presos nuestros campos penitenciarios de aquella época, y de los que salían muchos para ser pasados por las armas. En cambio, lo que yo no me explico es por qué a mis compañeros y a mí se nos distingue por hacer algo que estábamos deseando hacer, que hubiéramos hecho en cualquier momento, incluso parando por él. Porque debo de reconocer con vergüenza de que no pude desprenderme durante este pleito del agridulce sabor de la venganza, y que me costó mucho, efectivamente, como he hecho aquí, el tener la directriz que hoy considero muy acertada de no pedir la pena de muerte. Tampoco creo que se haya premiado nuestra buena praxis profesional. No lo creo, entre otras cosas, porque ya ni siquiera nosotros mismos sabemos si lo hicimos bien o mal y los efectos que podemos haber tenido. Concretamente, algo debimos hacer mal cuando ni siquiera pudimos llegar a aquellos que manejaban desde la sombra los hilos de esas fuerzas parapoliciales que estaban asesinando y dando palizas constantemente. Pero en fin, yo considero que quizá a través de unas placas que se nos han dado de forma individual a cada uno de nosotros, lo que se está teniendo ha sido la posición en la lucha por la democracia de una legión de abogados de toda España, de todas las ideologías políticas democráticas, que es lo que Simón Sánchez Montero denominó con una frase que a mí me parece muy donosa, los camilleros del Frente Democrático, porque se decía que allí acudíamos cuando había una caída a prestar nuestros auxilios profesionales, generalmente muy escasos, porque la legislación de momento era así. Poco podíamos hacer, ya protección administrativa contra una gestión gubernativa. Poco podíamos hacer en los casos de destierro durante el estado de excepción. Entre otras cosas, porque estamos en estado de excepción, parece que incluso están actos políticos, los reciben de recursos, o en los despidos que se hacían a los empresariados, y por supuesto en vía penal. Incluso después de la posición del Tribunal del Público, en que nuestra defensa estaba permitida. Entonces yo creo que efectivamente a estos camilleros, que también sufrían en el frente de batalla muchas veces el fuego enemigo, como demuestran pues los propios compañeros fallecidos que hoy estamos homenajeando, como lo demuestran los que habían los cantidad de compañeros que estuvieron en la cárcel o que fueron represaliados, incluso con presiones disciplinarias en estrados, como cuando la famosa huelga de abogados de Torres Caídas
Pues yo creo que esto sí, efectivamente, merece un reconocimiento, y creo que la placa que se nos da a nosotros, a título individual, es una placa que se nos da porque simbolizamos a esa legión inmensa de abogados demócratas que combatían el cobre con nosotros. Pero es que además, yo creo que el mérito principal de esta legión de caballeros es que fueron el embrión de la reconciliación nacional. A fuerza de trabajar juntos, codo con codo, en este tipo de actuaciones forenses, nos fuimos conociendo y nos fuimos respetando y queriendo. Recuerdo todavía la cara de asombro que puso el llorado Jaime Miralles cuando le dije en su despacho de la calle Ponzano que le visitaba para hacer una proposición en nombre del Partido Comunista de España. Se tuvo que sentar de la impresión que le produjo. Meses después, participaba con nosotros en toda clase de actos, como demuestra que fue uno de los abogados acusadores en este pleito. Como fue también en defensa de esos comunistas muertos, fue abogado acusador Gregorio Pérez Barba, que entonces aún no militaba en el Partido Socialista, que era un demócrata cristiano del grupo de Tierno. Como fue también acusador Stan Pagao, que era un hombre liberal, sin adquisición política ninguna. Fue designado por el decano del Colegio Pedrón, del que debo decir en este momento, porque es de justicia, lo que se ha dicho en el libro, que fue quien aceptó e impuso que el cortejo fúnebre saliera del Palacio de las Salesas, donde entonces teníamos nuestra sede colegial. Y fue también el defensor de comunistas, José Bono, aquí presente, que entonces militaba en el equipo socialista de Tierno Galván, que era un grupo poco numeroso, pero muy compatible. Creo, por tanto, que en este sentido, de haber sido los abogados, no de esta causa concreta, sino en general, de los dos, como decía Sánchez Montero, por haber sido los camilleros del Frente Democrático y por haber sido el embrión de la Revolución Nacional, sí debemos aceptar y agradecer esta distinción.